Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Gracias por escucharme una vez más. Si me estás escuchando ahí donde estás, si eres una persona que cayó en este programa por primera vez, permíteme presentarte y explicarte de qué se trata esto. Eso es un espacio para tratar de poner sobre las mesas las preguntas, las dudas más tradicionales que las personas que quieren conocer más acerca de Dios se enfrentan, ¿no? Esto lo quiero aclarar, viene desde mi experiencia, desde el tiempo que yo he vivido tratando de seguir los pasos de una fe cristiana principalmente, pero igual si perteneces a otro sistema de creencia o a otra, no sé, visión o doctrina, igual creo que te pueda servir. De igual manera te recuerdo que puedes seguirme en las redes sociales Como Nuevo en Facebook o en Instagram, donde tú puedas expresar, hacer tus preguntas, compartir tu experiencia, siempre que lo hagamos con total respeto. Te recuerdo, quiero hacer énfasis que esto es lo que Dios ha hablado a mi vida, ya a mi corazón, y no se trata de imponer algo sobre lo de alguien más. Igual si te sirves de mucha bendición, qué bueno. Si estás en desacuerdo conmigo, también es bastante válido. Y sin nada más que decir, vamos a entrar al tema de este programa. La verdad es que me estaba reservando hablar de este tema tan pronto porque quizás es uno de los temas más controversiales y más difíciles de la vida de un cristiano o de una persona que sigue a Dios, y es diezmo y ofrenda. Así es, señores, diezmo y ofrenda, porque básicamente se ha construido una imagen que a mi parecer lastima mucho lo que es el trabajo de la iglesia en la tierra, y es el pensar que pastores o las iglesias católicas o diferentes agrupaciones solo tienen el objetivo de enriquecerse a través del diezmo y las ofrendas, en una especie de abuso, negociar con la fe y ese tipo de cosas, y ha creado la idea de que no, o sea, esta persona que lo que quiere es mi dinero, o sea, ¿por qué? Si realmente es una persona que ama mucho a Dios, que quiere mucho a Dios, entonces ¿por qué simplemente lo hace gratis? Porque tiene que pedir dinero. Y la verdad es que es muy complicado hablar de esto, porque sí, efectivamente, en la tradición o en la historia de las iglesias, sobre todo cristianas, ha habido muchas circunstancias o situaciones en donde pastores se aprovechan de su posición para enriquecerse de una u otra manera. La verdad es que yo he hablado de lo importante que es que la iglesia en donde tú estés refleje sobre todo el amor de Dios, ¿no? Que se hable del amor de Dios y que te lleve a construir una relación privada con Él y personal y única, y que eso se refleje en la forma en que tú convives con las demás personas, o sea, la forma en la que tú te acercas y eres con las demás personas, ¿ok? Para mí ese siempre va a ser como que el termómetro para tratar de definir dónde está el espíritu de un líder, si está realmente en hacer iglesia o si está para enriquecerse, porque sí es cierto, no lo voy a negar, no voy a hacerme de la vista gorda. Muchos pastores, muchos líderes religiosos en muchas posiciones han, a través de la historia y actualmente incluso, han traficado, comerciado con la fe. Sí, y es algo muy delicado porque se han querido enriquecer a través de ello. Pero la siguiente pregunta es, lo siguiente preguntar es si lo han hecho, está mal, está bien, el diezmo, la ofrenda, lo debo de dar o no lo debo dar, no me siento como dándolo, etcétera, etcétera. Mira, es un tema muy delicado, y al igual que acercarte a Dios, nunca lo vas a tratar de comprender a su totalidad hasta que lo experimentas de verdad y de carne propia. Ok, ¿a qué voy con esto? La Biblia es muy consistente en su mensaje a lo largo del tiempo acerca del amor y de la justicia de Dios, y es lo que principalmente expresa y lo que siempre tenemos que estar al pendiente. Pero también habla muchísimo e increíblemente que el amor de Dios se traduce en un montón de cosas, y uno de ellos es generosidad y confianza o fe, como le quieras llamar. Puede ser confianza o fe, o sea, ser generosos y confiar en Dios es parte importante del amor de Dios para nosotros y entre nosotros, y el amor de Dios para Él, ¿ok? Entonces, siguiendo con esos preceptos, a lo largo de la Biblia, incluso muchísimo antes de que Moisés trajera los 10 mandamientos, ya se hablaba de la palabra diezmo, de ofrecer la 10ª parte de lo que se ganaba a los templos, ¿no? Dios siempre procuró que su pueblo de Israel, existiera un grupo que eran los sacerdotes, y cuya única función y cuyo único trabajo era trabajar en el templo para que estuviera bien y ayudar a las personas, intervenir por ellas, etcétera, etcétera, y todo ese grupo de cosas, ¿no? Entonces, quiero pensar que en ese sentido, al pueblo de Leví, que fue el seleccionado para esto, le dijo Dios:
¿saben qué? El pueblo de Leví no va a tener riquezas, o sea, no va a tener básicamente territorio, porque las otras 12 tribus van a tener territorio, pero Leví no, Leví solamente se va a dedicar al templo, ¿sí? El pueblo de Leví, todos los descendientes, o sea, hace que todos aquellos que trabajen o que estén metidos en el labor de hacer iglesia o del templo o demás, no pueden trabajar en otra cosa que no sea para el templo y para Dios, ¿ok? Y todos los demás, cuando hagan ofrendas a Dios, van a proporcionar una parte de esta ofrenda al pueblo de Leví para que subsista. Mira, esto va a ser un poquito complejo, pero Dios se rige por leyes que él mismo instauró y no es infiel a sus leyes, o sea, no contradice sus leyes. Entonces, muchas de las cosas que Dios puso desde un inicio es que hay que trabajar para obtener el pan de cada día, ¿no? La comida de cada día. Y eso está desde que Adán y Eva se rompieron el lazo y les dice, vas a trabajar la tierra a partir de ahora. O sea, el que coma, que trabaje, que se esfuerce por trabajar, es lo que dice Dios. Entonces Leví no iba a poder hacer trabajar la tierra o tener ganado, muchas cosas, solamente iba a poder subsistir de las ofrendas que el pueblo de Israel iba a traer. Y esto es importante porque de ahí viene el concepto de diezmo y ofrenda, o sea, dar para que la iglesia se siga construyendo. Ahora, es muy interesante porque dices, no manches, o sea, fíjate las congregaciones tan grandes y con tantos lujos, y si vendieran eso, se lo darían al pobre, etcétera, etcétera, y menos gente moriría de hambre. Yo prefiero apoyar a la gente y no a las iglesias para que se sigan enriqueciendo, etcétera, etcétera. Puede ser eso que esté en tu corazón, yo creo que no está totalmente mal. Jesús dijo muchas veces, los pobres siempre van a estar entre ustedes, sírvanme primero a mí. Esa fue incluso la disyuntiva que presentó Judas cuando en una escena donde está Jesús con una mujer que rompe un perfume súper caro a los pies de él, y Judas le dice, oye, pues con ese perfume lo hubiéramos vendido y hubiéramos alimentado quién sabe cuántos pobres. Y Jesús dice, no, prefiero ahorrarme a mí. Y es muy interesante porque ahí es donde dice Jesús, los pobres siempre los van a tener entre ustedes, ¿ok? ¿Por qué los pobres los vamos a tener siempre entre nosotros? Eso creo que ya lo hablé o más o menos lo abordé en el podcast sobre Dios específicamente, que he tratado de explicar por qué existe maldad y pobreza en el mundo. Lo voy a hablar quizás más adelante en otro podcast, pero bueno, lo importante es que Jesús dice eso, o sea, primero honreme a mí. Y luego viene, oye, pero si doy diezmo y ofrenda, no estoy honrando a Dios, estoy honrando a los pastores, o sea, le estoy dando dinero. Mira, la verdad, si de verdad crees que es tan fácil y tan económicamente rentable ser pastor o dirigir una iglesia, créeme que muchísimas más iglesias existirían en este mundo, ¿sí? Habría iglesias por todas partes y por todos lados. Y si tú crees que es un negocio y que es fácil, la verdad te invito a que pongas tu propia iglesia y que te avientes la chamba, porque es algo increíblemente pesado y estresante, sobre todo los de la iglesia cristiana, porque a diferencia de otras iglesias, dependiendo, como católica en especial, pues las iglesias cristianas tienen que pasar por muchos procesos para poder tener lo que llamamos ciertas ventajas económicas en relaciones a los impuestos y todo eso. Pero muchas de estas iglesias son asociaciones civiles, o sea, que pagan impuestos y que tienen que hacer un montón de cosas. Y lo digo porque yo dirigí una asociación civil y es increíblemente complicado. Y es la misma idea. Oye, yo tenía licenciatura en psicología, estaba recién titulado en psicología en aquel entonces, estaba dirigiendo una asociación civil, y esta idea de, hey, si eres altruista, entonces no cobres. Oye, pero pues es mi tiempo, es mi energía, yo también tengo que comer, yo también tengo que, ¿cómo se supone? Porque si nomás lo hago parcialmente, al tiempo a la mitad, o sea, si solo le dedico una pequeña parte de mi tiempo para esto, no lo voy a hacer de la mejor calidad posible, voy a estar distraído porque también tengo que hacer otros trabajos para subsistir, ¿no? Y esto es tan claro que al menos aquí en México, con ACID, que es un programa que da becas a posgrados, te pide que preferiblemente no trabajes o trabajes una cantidad muy pequeña de horas, si no vas a perder tu beca, porque sabe que te tienes que dedicar algo de lleno para hacerlo bien. Entonces, hacer iglesia de la manera correcta o buena involucra muchísimo tiempo y es prácticamente imposible a veces poder dividirte entre un trabajo normal y dedicarte a la iglesia de tiempo completo, ¿no? Y yo creo que es importante. Ahora la siguiente, bueno, está bien, es caro hacer iglesia, tengo que dar, pero no me siento cómodo pensando que si doy mi diezmo y ofrenda estoy enriqueciendo a mi pastor. Mira,
ese pensamiento siempre puede estar en tu mente, pero tienes que recordar lo siguiente: el diezmo y la ofrenda, si bien lo das para que se construya la iglesia, tu responsabilidad espiritual y moralmente, por decirlo de una manera, es entregar ese dinero o esos recursos o lo que tengas a tu disposición, y es responsabilidad, y el pastor va a sacar cuentas a Dios con eso. O sea, si el pastor lo utilizó de mala forma o de lo que tú quieras, va a ser bronca, y va a ser una señora bronca para él, ¿sí? Tú tienes que ser generoso y bueno en tus diezmos, en tus ofrendas, o en dar donativos, o en ayudar a los pobres, sin importar lo que realmente vaya a pasar. O sea, de que si se va a utilizar el dinero de esta manera, o que si va a tranzas, o que si va a hacer esto, o que si va... Cada quien, si tú tienes una fe real y sabes que Dios es justo, sabes que Dios va a traer esa justicia, y conoces profundamente a Dios, tú sabrás que sin importar lo que hagan con lo que tú ofrendes, lo importante es lo que tú hagas. Y esto es fantástico. Mira, yo voy a ser muy franco, yo tuve muchas complicaciones y muchos debates en relación del diezmo y la ofrenda, al igual que muchas personas me resistía a eso, pero un día dije, ok, le voy a dar una oportunidad a esto, y voy a tratar de seguir lo que Dios dice, porque no puedo discutir que la Biblia dice constantemente habla acerca de los diezmos y las ofrendas, pero increíblemente de una forma constante. Hasta Jesús dijo, cuando sanó un grupo de leprosos, les dijo, si quieren realmente agradecerme, vayan y entreguen una ofrenda al templo, ¿no? Eso fue lo primero que hizo Jesús. Incluso pedía eso, o sea, hacía énfasis en ese tipo de cosas porque refleja la generosidad. Entonces, cuando yo veía eso en la Biblia, decía, es que no puedo aceptar todo y esto desecharlo, tengo que al menos intentarlo. Cuando lo comencé a intentar, y cuando comencé a dar diezmo y ofrenda en mi congregación, a donde yo acudo, Dios bendijo mi vida de una manera impresionante. Yo sé que muchas veces lo escuchamos y pero de verdad, sí ocurre, o sea, sí ocurre. Pero ojo, yo creo que es muy importante que pienses en lo siguiente: si tú das un diezmo y una ofrenda pensando, ok, yo te voy a dar, porque mucha gente dice eso, ¿no? Yo te voy a dar mi 10%, pero yo quiero tanto dinero de vuelta, o sea, te voy a comprar bendición con mi dinero. No, o sea, no. Si tú vas a dar diezmo y ofrenda, lo vas a hacer primeramente con una actitud de agradecimiento, porque es solamente una forma de decir, sabes que Dios ha sido tan bueno conmigo que quiero darte algo que va a ser mi diezmo y ofrenda. Y ojo, el diezmo y la ofrenda no se limita a dar dinero a las iglesias. En algunas partes del Antiguo Testamento, en Levítico y Deuteronomio, incluso hacían alusión de seguir apoyando a la virgen, a la viuda y al huérfano, seguir dando dinero a los necesitados, o seguir apoyándolos. También hay una parte donde dice, por ejemplo, del ayuno. Ayunar también es quitarme el pan de la boca y dárselo al necesitado. Y realmente puedes hacer las dos cosas, y créeme que las dos cosas están conforme al corazón de Dios. Yo sé que a veces va a ser muy difícil, y no es mi intención convencerte de que vayas y des tu diezmo y tu ofrenda si no lo sientes, pero realmente ponlo a prueba. O sea, inténtalo y ve viendo cómo te vas sintiendo al respecto, y lo que va a pasar en tu vida después de ello. Regreso, o sea, yo sé que dices que no quiero porque pues, o sea, el pastor tiene un carro nuevo y esto, que tiene una casa, mientras que hay más gente pobre, y chalala. Mira, no importa lo que haga el pastor con el dinero o el dirigente de la iglesia, con los recursos que tú des. Importa es dónde está tu corazón cuando tú lo diste. Y te invito una vez más a que lo hagas con ese sentido. Tus cuentas son tus cuentas, son lo tuyo, es personal, es cosa tuya. Deja que Dios haga justicia y saque cuentas de lo de todos los demás, y créeme que funciona. Porque si tú conoces profundamente a Dios, te vas a dar cuenta que Dios siempre va a apoyar en ese sentido. Y vaya, ojo, porque Jesús fue muy duro con los fariseos, que eran los líderes religiosos más fuertes y más ortodoxos, también incluso en ese sentido, ¿no? Decirles, oye, tú lo haces para enriquecerte, no lo hagas. O sea, si el pueblo de Dios, o los que se hacen llamar líderes de Dios, están cometiendo actos inapropiados, aprovechándose de la fe de las personas, por decirlo así, es algo que Dios va a resolver en su momento, de su manera, y tienes que confiar en eso, tienes que creer en eso, ¿sí? Ahora, si tú dices, tienes que entender lo siguiente, porque tú puedes decir esto, o sea, voy a dar dinero y limosna a los pobres, a los necesitados, pero no lo voy a dar a la iglesia. Está bien, estás
si está en tu corazón ser generoso de esa manera está bien, pero tienes que recordar lo siguiente: cuando uno da una aportación en una iglesia que utiliza esos recursos de la manera apropiada y correcta, que estoy seguro que muchas congregaciones e iglesias lo hacen, permite y facilita que la palabra de Dios llegue a más lugares y se propague. Es como una inversión. O sea, cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda, tú decides hacer una inversión y hacerte parte en un negocio que no es de hacer dinero, sino de promover la fe. Construyes parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Permites que los recursos sean utilizados para que pueda haber más propagación de la palabra de Dios. Ok, y eso es increíble porque sabes que si voy a invertir, al menos yo pienso, si voy a invertir en un negocio que realmente va a hacer el cambio en este mundo y lo puedo hacer con mi tiempo, mi esfuerzo, mis ganas y mi diezmo y ofrenda, lo voy a hacer en todo posible. Además son 10% a lo mucho, o sea, realmente no es la gran cantidad de dinero en ese sentido, o la gran cantidad de recursos en ese sentido. Si no tienes mucho, entonces te invito a que seas voluntario en la congregación, o sea, que te metas de lleno y que estés ahí, que veas y que participes y que sirvas y que hagas un montón de cosas, porque yo estoy convencido de que ya se hace dinero o tiempo o esfuerzo, cualquier cosa entra dentro de lo que es el diezmo y la ofrenda, ¿sí? No solamente tus recursos económicos pueden ser, y es quizás la forma más simple. De hecho, ¿sabes por qué son recursos económicos? Porque así decía en Levítico, decía que cuando llevaran sus ofrendas tenían que llevar un cordero, o tenían que llevar un novillo, o tenían que llevar palomas o granos. Entonces decía, pero si no lo tienen, o sea, si no tuvieron, entonces lleven el valor equitativa en monedas de plata para representar eso, ¿no? O sea, si no tenían eso, entonces lleven plata. Por eso es que, mira, tú puedes dar ofrendas de materiales o dar cosas, donar cosas. Si tú quieres estar seguro, incluso, y eso te lo puedo invitar, y eso es una ocurrencia mía en este momento, si tú quieres realmente estar seguro de que lo que estás ofrendando o diezmando económicamente sea utilizado de manera propia a la iglesia, pues te invito a que tú vayas y compres, que tú le preguntes a tu pastor qué hace falta en infraestructura, en equipo, en demás, y tú vayas y lo compres y lo traigas. Mira, aquí está. Y cuando tú vayas a la congregación y lo veas instalado, ok, se está utilizando como yo quería que se utilizara esto, ¿no? Como yo pensaba que se utilizara esto. Te invito a eso, pues, o sea, si no quieres dar tu dinero en efectivo o en cosas por el estilo o esos recursos, pues ve y tú compra y llévalo, ¿no? Dices, a ver, ¿qué hace falta? Lo compro y lo traigo. Y es algo que yo creo que se puede usar también de una manera extraordinaria, y así puedes sentirte más cómodo. Diezmo y ofrenda es un tema muy delicado. Es una de las cuestiones que más comúnmente uno se detiene o no quiere aceptar de esta parte, pero hay muchas formas para poder seguir esto, ¿no? Y vivir esto de esta manera. Y yo de verdad te invito, lo dice en la Biblia, pruébame en esto, o sea, se dice Dios en ese sentido. Entonces te recomiendo de verdad que al menos lo intentes, que lo pongas a prueba. La verdad es que mi vida cambió mucho cuando comencé a hacer esto, y eso que yo llevaba siendo cristiano como 4 años y me resistía a esto, hasta que por fin me permití dejar que Dios fuera Dios y confiar en Él verdaderamente y permitir que esto ocurriera. De verdad, inténtalo, puedes hacerlo, tus cuentas son tus cuentas, tu responsabilidad es tu responsabilidad, y Dios solamente se va a fijar en lo que tú haces y dónde está tu corazón. Sobre todo, hazlo por agradecimiento, hazlo por querer colaborar en la construcción de la iglesia y la propagación de la iglesia, y en mandar el mensaje de Dios a todas partes. Hazlo por eso, no lo hagas por obligación, ni porque te están presionando, ni por nada por el estilo. Hazlo porque está en tu corazón hacerlo, por agradecimiento. Bueno, yo soy Garu, un placer que me hayas escuchado, de verdad, muchísimas gracias. Si tienes alguna pregunta, comentario, experiencia o algo que quieras decir, puedes hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Puedes contactarme. Te pido sobre todo que sea respetuoso. Yo me puedo estar equivocando, la verdad, pero igual espero que esto sea de bendición para algunas personas. ¿Sí? Un placer que hayas estado aquí. Sígueme en redes sociales. Ten una muy bendecida semana. Hasta luego.